En los días antes de la discordia, cuando el orden divino aún permanecía intacto, Azazel era el ángel de la justicia divina. Sus alas, forjadas en el fuego primordial, ardían con la intensidad de 1000 soles justos. Era el portador de la espada de la verdad, el ejecutor de la ley celestial, y su presencia inspiraba tanto temor como reverencia. Su rostro original era el reflejo perfecto del juicio divino, ojos que brillaban como ascuas sagradas, capaces de ver la verdad en el corazón de toda criatura. Su voz resonaba con el trueno de la autoridad celestial, y cuando hablaba, sus palabras tenían el peso de decretos eternos. Pero la semilla de su caída germinó en la naturaleza misma de su propósito. Como guardián de la justicia, comenzó a ver imperfecciones en el orden que debía proteger. Cada pequeña discrepancia, cada aparente injusticia, alimentaba una llama de indignación que crecía en su interior. Sus alas, antes doradas como el amanecer de la creación, comenzaron a teñirse con tonos carmesí, como si absorbieran la sangre de cada injusticia que presenciaba. Su luz, que una vez iluminaba con claridad imparcial, se volvió ardiente y consumidora. La transformación de Azazel fue como un incendio forestal. Comenzó con una chispa de duda y creció hasta consumirlo todo. Su sentido de la justicia se torció, convirtiéndose en una sed insaciable de retribución. Ya no buscaba equilibrio, sino venganza contra un orden que consideraba fundamentalmente corrupto. Cuando Lucifer proclamó su rebelión, encontró en Azazel no solo un seguidor, sino un heraldo de destrucción. La ira acumulada durante eones explotó en una tormenta de fuego y furia. Sus rugidos de batalla hacían temblar los cimientos del cielo, y su espada, antes instrumento de justicia, se convirtió en un arma de venganza indiscriminada. Durante la guerra celestial, Azazel se transformó por completo. Sus alas de fuego se convirtieron en membranas de lava ardiente que quemaban el aire mismo. Su rostro, antes noble, se distorsionó en una máscara de rabia eterna, con colmillos forjados en el odio más puro y ojos que ardían con el fuego del rencor infinito. Su caída fue como el descenso de un meteorito de furia pura. Donde impactó, la tierra se agrietó y surgieron géiseres de lava hirviente. En estas profundidades ardientes estableció su reino, un dominio de fuego eterno donde la ira se cultiva como una cosecha venenosa. El palacio de Azazel es una fortaleza de obsidiana y hierro fundido, donde los ríos de lava fluyen como sangre por venas de piedra. Las paredes resuman el calor del odio acumulado durante milenios, y el aire mismo quema con la intensidad de 1000 injusticias recordadas. Como príncipe de la ira, Azazel no necesita tentar con sutilezas. Su poder reside en despertar la rabia que duerme en cada corazón, en transformar cada pequeña ofensa en un motivo de venganza eterna. Bajo su influencia, las disputas menores se convierten en guerras sangrientas y los desacuerdos familiares en vendetas que duran generaciones. Sus legiones están formadas por demonios que encarnan diferentes aspectos de la ira. Algunos siembran la semilla del resentimiento, otros alimentan la llama de la venganza, y los más terribles inspiran la furia ciega que destruye sin discriminación. La forma actual de Azazel es un testimonio de su transformación. Su cuerpo, una vez perfecto en su simetría celestial, ahora es una masa de músculos retorcidos por la rabia constante. Sus alas, cuando las despliega, son como cortinas de fuego líquido que derriten el aire mismo. Su rostro cambia constantemente, mostrando todas las facetas de la ira, desde la furia fría y calculadora hasta la rabia explosiva y destructiva. En su reino, las almas condenadas arden eternamente, no solo en fuego físico, sino en las llamas de su propia ira inextinguible. Cada memoria de injusticia, cada recuerdo de agravio,
se magnifica hasta convertirse en un tormento insoportable. Los rituales para invocarlo son particularmente peligrosos, pues Azazel no hace pactos. Desata tormentas de furia que consumen tanto al invocador como a sus enemigos. Sus seguidores no buscan poder o riqueza, sino la satisfacción sangrienta de la venganza. Su influencia en el mundo mortal se manifiesta en cada acto de violencia nacido de la ira, desde las pequeñas crueldades cotidianas hasta las grandes atrocidades de la guerra. Todas llevan su marca invisible. Es el susurro que convierte el dolor en odio, la herida en venganza. Los textos antiguos hablan de cómo Azazel fue el primero en enseñar a los humanos el arte de la guerra, no como una disciplina noble, sino como una expresión de la ira más pura. Les mostró cómo forjar armas, no para defenderse, sino para herir más profundamente, para satisfacer el deseo de venganza que él mismo había plantado en sus corazones. En la jerarquía infernal, Azazel ocupa un lugar único. Mientras otros príncipes corrompen a través de la seducción o la sutileza, él opera a través de la fuerza bruta de las emociones más primarias. Su poder no necesita disfraces, es tan directo y devastador como un puñetazo en el rostro. Esta es la verdadera maldición de Azazel: transformar la justa indignación en venganza ciega, el dolor en odio, hasta que cada ofensa, real o imaginaria, se convierte en una razón para desatar el infierno en la tierra. Su victoria no está en destruir a sus enemigos, sino en convertir a sus víctimas en reflejo de su propia ira consumidora. Y así, desde su trono de hierro fundido, Azazel continúa su eterna labor: alimentar las llamas del odio, convertir cada chispa de resentimiento en un incendio devastador, hasta que el mundo mismo arda con el fuego de la ira que una vez lo consumió a él. En cada guerra, en cada acto de venganza, en cada momento de furia ciega, su influencia se hace sentir, no como una presencia externa, sino como un recordatorio de que la ira, una vez desatada, tiene el poder de consumirlo todo, transformando incluso a los más nobles en reflejos de su propia rabia eterna. Su legado es una cadena interminable de violencia y retribución, donde cada acto de venganza engendra otro, en un ciclo eterno de destrucción que refleja su propia caída de la gracia. Y en cada corazón que sucumbe a la ira, en cada alma que elige el camino de la venganza, Azazel encuentra una nueva victoria, un nuevo testimonio de su poder para transformar el dolor en furia, la justicia en venganza y el orden en caos ardiente. Al contemplar a Azazel y la ira que representa, es imposible no notar cómo esta emoción sigue presente en nuestro día a día. Vivimos en una época en la que el enojo se enciende con un simple comentario en redes sociales, con una injusticia real o imaginaria, y se alimenta hasta convertirse en violencia física o verbal. La ira contemporánea ya no necesita espadas ni llamas. Basta con palabras hirientes, juicios apresurados y el eco constante de nuestras frustraciones internas. Esta furia, al igual que los otros pecados capitales, no es un mal lejano o mitológico, sino una fuerza que yace latente en cada uno de nosotros. La soberbia se manifiesta en el orgullo inquebrantable, la avaricia en la obsesión por la acumulación, la lujuria en el consumo desmedido de placeres efímeros, la envidia en el resentimiento ante la felicidad ajena, la gula en el exceso que jamás colma, la pereza en la inacción que nos paraliza y la ira en la hostilidad que desgarra nuestros lazos humanos. Estos 7 pecados son espejos que muestran nuestras debilidades. Comprenderlos es el primer paso para no sucumbir a sus tentaciones. Luchar contra ellos no implica desterrarlos por completo, sino reconocer su existencia y elegir caminos que nos acerquen a la empatía, la moderación y la comprensión mutua. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las sombras de la naturaleza humana.
Esperamos que estas reflexiones te inviten a la introspección y al entendimiento. Gracias por ver el video.